hacer publicidad. Lo hacemos ahora con otro de los temas a tratar hoy. El páramo de las tinajas o las tinajas de los muertos. Javier, muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas. Vale. ¿Dónde se encuentra esto? Ahora vamos a intentar saber qué fue o qué pasó, pero primero, ¿dónde se encuentran estas tinajas que son unos recipientes enormes? Bueno, pues estos recipientes que se extienden a lo largo de miles de kilómetros, no son una ni dos, son bastantes, se encuentra en el país, fíjate qué curioso, con más bombas que se tiraron en la guerra del Vietnam por persona del mundo. Estamos hablando de Laos. Esta zona se encuentra en el norte, en concreto en la zona de Phon Son, a 400 kilómetros al norte del Vietnam. Aún quedan 80 millones de bombas de racimo por localizar, o sea que estamos hablando de una zona que ha sido militarmente bastante castigada. Pues ahí tenemos las famosas tinajas que pueden medir hasta 3 y 4 metros y pueden pesar varios cientos de toneladas métricas y están hechas fundamentalmente de arena, arcilla y piel de animal, básicamente. Y fíjate que las más antiguas, y es lo más curioso, ¿no?, cómo se han podido conservar, están a la intemperie, quizá en un pasado remoto pues no lo estaban tanto, pero muchas de ellas datan de finales de la prehistoria, de finales de la edad de hierro, que es cuando el lenguaje ya se empieza a ir instaurando, o sea que estamos hablando de bastantes miles de años. Y fíjate cómo están casi intactas muchas de ellas, ¿no? Pues este es uno de los grandes misterios porque no se sabe a ciencia cierta cuál era el fin de estas construcciones, como tampoco se sabe a ciencia cierta el fin último de los menhir, por ejemplo, de las cabezas de la isla de Pascua. Son tantas y tantas construcciones que hay sin poderse explicar, solo especular, y esta es una de ellas. Una construcción abandonada por una probable cultura o sociedad desconocida, donde las tinajas no son de un tamaño normal que podríamos pensar, porque claro, cuando te pones a investigar esto, bueno, piensas, o yo al menos pensaba que iban a ser, pues bueno, tinajas de un tamaño razonable, ¿no?, que una persona pueda trasladar sin un arduo trabajo, pero nada parecido. O sea, hablamos de unas tinajas enormes, como tú has mencionado. ¿Se construyen donde se encuentran estas tinajas o se construyen en otra zona y se trasladan? No se conoce a ciencia cierta. La leyenda de la zona lo achaca que las construyó Kun Chan, un antiguo rey de un grupo de gigantes, por lo visto aquí, y no es la primera referencia que se hace que la Tierra no únicamente estuvo habitada por dinosaurios, sino por seres humanos gigantes, ¿no? Pues este señor, por lo visto, era el rey de los gigantes, quien tuvo una guerra, venció, y para celebrar entre todos sus súbditos, que también eran gigantes, pues mandó construir todas estas tinajas a modo de celebración. No se sabe muy bien si fueron construidas ahí o se construyeron en un lugar y se trasladaron ahí. Hay hipótesis por ambos lados. Pero digo yo que trasladar una de estas tinajas es bastante complicado. Afirmar que de alguna manera existieron los gigantes también es una hipótesis muy arriesgada, puesto que a día de hoy, pues bueno, debería de haber algún resto, ¿no?, de gigantes, ¿no?, por algún lado, ¿no?, igual que hay de los dinosaurios, ¿no? Entiendo. Sí. O hay de los mamuts, por ejemplo. Exactamente, es la tradición popular lo que dice. La ciencia, evidentemente, pues, se basa
en lo que tú has comentado antes, en análisis de restos y tal. Evidentemente no es hasta fíjate, hasta 1930, cuando una arqueóloga francesa, Madeleine Colany, es la que empieza a interesarse por todas estas tinajas, empieza a verlas, analizarlas, y no muy lejos de allí encuentra una cueva en donde empieza a ver que hay restos óseos antiguos, antiquísimos, quemados. Entonces esta arqueóloga llega a la conclusión de que las tinajas eran realmente una especie de recipientes para contener restos funerarios. Ajá. Unas restos funerarios y otras también para almacenar de una forma más o menos fresca comida, bebidas, armas. Lo que sí es verdad es que algunas de esas tinajas se creen que contenían este tipo de utillaje, pero que fueron saqueadas. Otra de las hipótesis, creo recordar, que era para recolectar agua de la lluvia monzónica. Pero bueno, a pesar de que se pueda recoger agua de esa manera, que bueno, podría parecer una de las opciones más viables, al menos es mi pensamiento, ¿cómo trasladas después ese agua? Bueno, es por darle un sentido. Claro, es que tampoco sabemos demasiado bien el clima exacto. Tenemos algunos indicios de cómo fue avanzando lo que es el clima en todo el mundo a lo largo de los miles de años, pero en el supuesto caso de que fueran recipientes para coger agua, cómo la trasladaban después, y no hay tampoco una aldea, un pueblo debajo de tierra. Los únicos huesos óseos que se encontraron, los únicos restos humanos que vienen a comentarnos que esta zona estuvo poblada, pero no en aldeas, sino en las cuevas limítrofes. Quizá todo esto fuese organizado con varias finalidades, o sea, no solo para recolectar agua, sino para guardar también alimentos y para guardar armas también. Bueno, dentro de todas estas teorías, ¿no? Como has dicho, guardar agua, o guardar alimentos, o guardar armas, o incluso guardar, o sea, como elemento funerario, entiendo que a pesar de que se pueda utilizar para todas esas cosas, alguna hipótesis será la que, bueno, la que ha tenido más peso, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no? Sí, la hipótesis que se ha venido manteniendo, incluso a través de una segunda arqueóloga de origen holandés, que es posterior a la arqueóloga francesa Van der Beek, se sigue manteniendo que eran una forma de ir depositando restos de las personas que iban falleciendo y que iban siendo quemadas. ¿Y daba igual la importancia de esa persona que moría? ¿O era solo de las personas importantes? Seguramente estas tinajas albergaban aquellos restos mortales de aquellas personas relevantes, seguramente. Y a mí esto, aunque sea especular mucho, me recuerda al mundo de las pirámides, ¿no? Que no solo eran construcciones mortuorias, sino que eran mucho más, pues estas aparentemente rudimentarias tinajas, que obviamente están hechas para almacenar algo, para contener algo, pues quizá fuera también un poco por ese fin. Y es la hipótesis que más ha ido calando a lo largo del tiempo. ¿Que se construyan como elemento decorativo está totalmente descartado? Pregunto. Sí, más que nada se supone que eran elementos prácticos, grandes elementos prácticos para poder almacenar algo. No tiene sentido hacer algo ornamental, hueco,
si no es para contener algo. Las pirámides, por ejemplo, aunque están huecas, pero albergan la cámara faraónica, albergan bastantes dependencias. Cuando se construye algo hueco, no es algo meramente ornamental ni para dar gracias a los dioses, tiene una finalidad más pragmática. Javier, un enigma más que contiene nuestro planeta. Ya decimos tinajas. Bueno, uno dice tinajas y puede parecer algo prácticamente absurdo de hablar, pero lo absurdo no es que sean tinajas, ni la cantidad, que hay muchísimas, sino es el tamaño. Tinajas enormes y que no sabemos para qué se utilizaron, cuál fue su utilidad. No sé si falta algún dato que dar sobre las tinajas, o al menos que conozcamos a día de hoy, porque sigue siendo un enigma. Sí, sigue siendo un enigma. Quizá fuese una forma de almacenar alimentos, no únicamente restos humanos de personas que eran relevantes para el poblado, etcétera, sino despensas de alimento, grano o lo que fuera, porque estamos hablando de 3 metros. O sea, que no estamos hablando de algo que puedes agacharte y puedes coger un cuenco de lo que sea. O sea, tienes ni de que puedas portarlo. Una persona sola no puede portar una de estas tinajas, es imposible. Ni siquiera prácticamente con alguna bestia, con alguna vaca, con algún caballo, con un equino. O sea, me parece prácticamente imposible. Era una especie, yo lo veo más como una especie de almacenes fijos, pero esparcidos para poder tener comida en varias zonas, no en única zona, sino en un perímetro relativamente amplio. Javier, muchísimas gracias. Dejamos ahí ese enigma de nuestro planeta. Enigma en casa, pues bueno, entiendo que pueden pensar también lo que quieran. Yo me quedo con la teoría de recoger el agua monzónica. Además que veo esas grandes hojas que puede haber en la selva colocadas en forma de prácticamente cuenca para recoger ese agua. Pero bueno, en casa que cada uno piense lo que quiera. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Dani.